Amados hermanos, como cristianos vivimos cada día por la gracia del Cristo resucitado. Cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero este domingo es muy especial. Es domingo de resurrección. Iniciemos este servicio de adoración con el llamamiento basado en el Salmo 67. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Amén. Con ese gozo, con esa seguridad, cantemos el himno Al Cristo vivo sirvo. Seguramente que todos nos preguntamos, teniendo tanta bendición, tanta gracia, tanto amor de Dios, ¿por qué seguimos en nuestros pecados? Por la gracia de Dios tenemos la bendición, el canal de oración para pedir perdón por nuestros pecados. Dice Primera de Pedro 1. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa
sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Cada uno de nosotros haga su oración personal de confesión en silencio. Dios trino y uno, míranos con piedad y ten misericordia de nosotros. Perdona todos nuestros pecados, porque los pecados nos separan de ti, y al no tener comunión contigo, quedamos solos y afligidos. Restáuranos el gozo de tu salvación, al saber que tú nos has perdonado, y así podamos tener buena comunión contigo. Capacítanos para ser más fuertes, para enfrentar las tentaciones y para ser más obedientes a lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Así, perdonados por la gracia de Cristo, cantemos al Señor. Cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré, viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús,
despojó a sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió y asimismo se humilló tomando forma de siervo hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, tú eres Señor, el Señor, tú eres Señor, el Señor. Toda nuestra vida, cada acción debe ser guiada y normada por la palabra de Dios. Aún nuestras ofrendas, nuestros diezmos deben seguir la línea que Dios quiere que sigamos. Dice Deuteronomio 27: y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Ofrecerás allí sacrificios de comunión, y los comerás, y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Amén. Estas instrucciones fueron dadas al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y tienen su aplicación ahora de una manera un poco diferente, ya no de manera litúrgica o ceremonial, sino de una manera íntegra. Solamente por la gracia de Cristo presentemos nuestros diezmos y ofrendas. Oremos consagrando estos diezmos y ofrendas. Venimos ante tu presencia, Padre Celestial. Te adoramos, Señor. Damos la gloria debida a tu nombre mientras traemos nuestros diezmos y ofrendas. Nos gozamos por haber participado con corazones sinceros. Conságralos para tu santa obra, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición es tener en nuestras casas una Biblia. Qué importante es el estudio, la lectura, la meditación y la práctica de sus enseñanzas. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la resurrección y la comisión, a cargo del presbítero Moisés Zapata Ruiz. Que Dios nos guíe, que su Santo Espíritu nos ilumine para que podamos entender y practicar su voluntad.
Mis amados hermanos, ha llegado el momento que estudiemos la palabra del Señor. Vamos a pedirle su ayuda por medio de una oración. Oremos. Padre Santo, una vez más estamos listos para abrir tu palabra. Señor, hay muchos distractores en este mundo que nos llaman la atención. Nuestras deudas, la pandemia, cosas de la familia, los estudios, del trabajo, en fin, muchas cosas nos distraen. Señor, ayúdanos a concentrarnos ahora en tu voz, en tu palabra, y usa este siervo tuyo para que podamos acercarnos un poco más a tu verdad. Señor, necesitamos que nuestros corazones sean más como tú quieres que sean, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para cambiarnos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la Escritura dice de la siguiente manera: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Esta es palabra de Dios. Mis hermanos, somos cristianos por gracia de Dios. Cuando creemos, no es de nuestra propia iniciativa, sino que es iniciativa de Dios. Una persona muerta no tiene movimiento ni pensamientos. Sin vida es imposible pensar en algo, decidir algo, hacer algo. La Biblia nos dice claramente que todos los descendientes de Adán y Eva están muertos en sus delitos y pecados, hasta que, por gracia de Dios, el Espíritu Santo les hace nacer de nuevo, infundiendo fe en sus corazones. Entonces, en este segundo nacimiento, totalmente por iniciativa de Dios, pasamos de muerte a vida. Mis hermanos cristianos, celebremos la vida que Dios nos ha dado, recordando los eventos de este tremendo primer día de la semana, cuando Dios Padre levantó de entre los muertos con gran poder y gloria a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Algo evidente, tan sencillamente evidente que parece una tontería hablar de ello, es el hecho de que, para poder resucitar, la persona resucitada tuvo que estar muerta. Sencillo, ¿no? Para que te enfermes, tienes que estar sano. Para que sanes, tienes que estar enfermo. Aprendamos algunos puntos que las Escrituras nos enseñan al respecto. Cristo Jesús, murió un viernes, más o menos a las 3 de la tarde, 9ª hora según la contabilidad de ellos. Está en Mateo 27 y en Marcos 15. Un hecho histórico que los enemigos del cristianismo no han podido borrar es el hecho que Cristo Jesús, el Mesías de Israel, fue crucificado después de una parodia de juicio. La muerte de Jesús fue una necesidad para nosotros. Solamente con su muerte pudo pagarse la tremenda deuda de pecado que los elegidos habían acumulado, acumulan y acumularán. Por razones de prudencia, no se insiste mucho en el tema, pero la realidad es que Jesús pagó lo pasado, lo presente y lo futuro.
Si hubiera 1000 planetas Tierra, la sangre de Cristo Jesús sería más que suficiente para pagar por todos esos pecados y muchos más. Por eso nosotros podemos vivir tranquilos y confiados. Jamás tendremos que contribuir con un cachito para terminar de pagar. Cuando Cristo Jesús clamó desde la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba sufriendo la agonía que nos correspondía en justicia. Pero un detalle que algunos pasan por alto es el hecho de que una deuda no puede pagarse 2 veces. Cuando Cristo Jesús sufrió en nuestro lugar, nuestra deuda fue cancelada totalmente, de principio a fin. No casi toda, sino por completo. En nuestra necedad, algunos de nosotros intentamos ayudar a pagar, a participar de alguna manera en el pago, sin entender que, al hacer esto, estamos menospreciando el pago que ya Cristo Jesús efectuó a nuestro favor. Algo que debiera hacernos reflexionar es que recordamos detalles relacionados con la muerte de Jesús, pero no meditamos lo suficiente en lo que significa su muerte para nosotros. Es rara la persona que, venido al caso, no diga, yo me lavo las manos, tal como hizo Poncio Pilato. Y todo mundo recuerda que el gallo cantó después que Pedro negó 3 veces a su maestro. Pero, si meditáramos en el terrible sufrimiento que Cristo Jesús sufrió durante varias horas, en ayunas, sin comer y sin dormir, ese tremendo sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, nos motivaría para agradecerle y amarle más. Otro detalle es que Cristo Jesús, se levantó de entre los muertos al empezar el domingo. Uno de los fundamentos de la fe cristiana es la resurrección de Cristo Jesús. Fíjense cómo dice 1 Corintios 15, 17 al 20. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. El apóstol Pablo no puede ser más enfático. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Pero ya no estamos en nuestros pecados, porque Cristo Jesús sí se levantó de entre los muertos. Ahora bien, ¿cómo es que podemos estar tan seguros si no estuvimos allá para verlo con nuestros propios ojos? Este problema, que parece tan complicado, es de fácil solución. Empecemos. En primer lugar, tenemos que recordar que la Biblia es la autorrevelación de Dios para que le conozcamos y, conociéndole, le amemos. En segundo lugar, al leer la Biblia, notamos que los 4 evangelios, no solamente 1, 2 o a los más 3, registraron el hecho de la resurrección, sino los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En tercer lugar, la forma en que cada uno de los evangelios narra los eventos de ese domingo por la mañana se complementan unos a otros. No son una copia al carbón. Por ejemplo, de Marcos, que muchos eruditos suponen fue el primer evangelio que se escribió. En cuarto lugar, los discípulos no esperaban que Jesús resucitara,
porque estaban tristes y llorosos, guardándose de las autoridades que habían muerto a Jesús. Según ellos, ya el asunto había terminado. Sus sueños de tener una nación libre del yugo romano se habían esfumado con la muerte de Jesús, y tan solo les quedaba vivir de los recuerdos y enseñanzas del mejor maestro que jamás hubieran tenido. En quinto lugar, tan seguros estaban los seguidores de Jesús que el maestro estaba bien muerto y su cuerpo continuaba en la tumba donde lo habían depositado, que unas mujeres fueron a la tumba para embalsamar el cuerpo de Jesús con especies aromáticas. En sexto lugar, las mujeres venían cavilando en su camino quién les ayudaría a remover la piedra de la tumba, está en Marcos 16, para cumplir su cometido de embalsamar el cuerpo de su querido maestro. En séptimo lugar, un ángel las recibió. Ellas se espantaron y el ángel les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. En octavo lugar, al recibir la noticia, los discípulos no la creyeron y fueron a checar esa noticia tan insólita e inesperada. Chequen Juan 20. Juan llegó primero, pero no entró al sepulcro, quizá por temor, no sé. Enseguida llegó Pedro y entró y vio los lienzos y el sudario. Entonces, el evangelista nos dice que entró Juan y algo maravilloso sucedió. Vio y creyó. En noveno lugar, Jesús habló con María cerca del sepulcro. En décimo lugar, las primeras mensajeras de la resurrección fueron mujeres, cuya palabra en esos tiempos no tenía tanto valor como ahora. Si los evangelistas hubieran inventado tan grande historia, los mensajeros hubieran sido varones. Además, como si fuera poco, el apóstol Pablo empeñó su reputación y escribió de Jesús en 1 Corintios 15, 5 y 6, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Se imaginan lo que hubiera sucedido si lo que escribió Pablo no fuera cierto? Fíjense bien, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Seguramente hubo alguien que puso en duda sus palabras y fue a Israel para checar la veracidad de Pablo y encontró que estaba diciendo la absoluta verdad. Mis hermanos, por eso los primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio, porque Jesús vive. Por eso el Evangelio conquistó al Imperio Romano en un tiempo relativamente corto de unos 300 años, porque Cristo Jesús vive. Si tan solo nosotros nos convenciéramos que Cristo Jesús está vivo, ya estaríamos haciendo planes para conquistar El Paso, Canutillo, Tornillo, Las Cruces, Juárez, Chihuahua y más allá. Otro detalle que nos enseñan las Escrituras es que Cristo Jesús, fue a Galilea después de resucitar. Mateo nos dice en su último capítulo que los 11 discípulos fueron a Galilea, tal como Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La Biblia no nos dice las razones que tuvo Jesús para ordenar a sus discípulos a ir hasta Galilea para verlo. Si los discípulos ya estaban en Jerusalén y Jesús resucitó en Jerusalén, ¿no hubiera sido más fácil y simple ir a verlos donde estaban reunidos? Fíjense, hay que caminar unos 3 o 4 días para llegar hasta Galilea. Comida para el camino, lugares para pasar la noche, los peligros naturales del camino, recuerden al buen samaritano. Pero quizá podemos conjeturar que la razón de Jesús fue que los discípulos, en cierto sentido, cerraran el círculo. El ministerio de Jesús había empezado en Galilea. En Galilea había reclutado a sus primeros discípulos y en Galilea se despediría de ellos después de restituir a Pedro y después de darles la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. 2 detalles de este pasaje me gustaría remarcar. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y vayan y hagan discípulos. El evangelista nos dice claramente que en el grupo de discípulos había algunos que dudaban. Aparentemente, todos los que vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos dudaban. Me parece, mis hermanos, que este detalle es uno de los que confirma la veracidad del relato evangélico. Algunos dudaban. Fíjense bien que el evangelista no juzga, mucho menos condena a los que dudaban. Simplemente anota el dato. Algunos dudaban. Me parece que en alguna ocasión les he hablado de la voluntad de no creer. A veces, los datos que registra nuestra mente se nos hacen imposibles y dudamos, o en el peor de los casos, no creemos. Reflexiona en tu propia situación. Descubre si tienes algunas dudas. ¿Ves? No podemos ir al doctor si pensamos que estamos sanos. No podemos buscar el remedio a nuestras dudas si no las presentamos a Dios. Efesios nos indica que somos salvos por la fe. Una fe que no sale de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, el remedio, la cura para tus dudas, es que le expongas a Dios lo que pasa por tu corazón y por tu mente, y Él te mostrará su gracia, fortalecerá tu fe para que, como nos dice Santiago en su epístola, ya no seas como la onda del mar que es arrastrada por los vientos, en su capítulo 1. El otro detalle que Jesús les ordenó a sus discípulos y por lo tanto a nosotros, vayan y hagan discípulos. Una ley establecida desde la creación es que cada ser viviente se reproduzca según su especie. Por lo tanto, los discípulos de Jesús deben generar discípulos. La multiplicación de los discípulos es tarea de cada discípulo de Cristo Jesús. Si estás siendo fiel a este mandato, si estás obedeciendo, te felicito. Pero si te das cuenta que tu vida de discipulado es estéril, la resurrección de Jesús debe motivarte y llenarte de energía suficiente para que busques y sirvas a los discípulos que Dios ha preparado para ti. Otro detalle que aprendemos es que Jesús, Cristo Jesús, vive y reina a la diestra de Dios Padre. El primer capítulo del libro de los Hechos nos narra la ascensión de Jesús. Ya en Mateo,
Jesús nos dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda vez que nuestra vista física no puede atravesar los cielos, no podemos ver a Jesús en su trono. Por eso, sería bueno leer Apocalipsis de vez en cuando, para que reforcemos en nosotros la convicción que Jesús está a la diestra de Dios Padre, gobernando, reinando en este mismo momento. Sería bueno recordar a Esteban, primer mártir registrado en la historia del cristianismo, antes de ser apedreado injustamente. Hechos 7, 55 y 56 nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Mis hermanos, Jesús, Cristo Jesús, vive y reina a la diestra de Dios Padre. Un detalle más que aprendemos es que Jesús, Cristo Jesús, vendrá un día con gran poder y gloria. Y para cerrar con broche de oro, Cristo Jesús vendrá un día con gran poder y gloria, como bien dice la canción, viene otra vez. No sabemos si será al amanecer o al anochecer, pero Jesús vendrá otra vez, esta vez como Rey y Señor, para juzgar a los vivos y a los muertos. Nuestro pensamiento continuo debiera ser: Maranata, el Señor viene. En conclusión, mis hermanos, no cabe duda, nuestro Señor Cristo Jesús murió un viernes a eso de las 3 de la tarde y fue sepultado antes de empezar el sábado judío, es decir, antes de las 6 de la tarde. Pero Jesús no se quedó muerto en la tumba, sino que resucitó un día domingo como hoy, hace unos 2000 años. Las pruebas son abrumadoras y los enemigos no han podido rebatirlas ni podrán. Jesús fue a Galilea para reunirse con sus discípulos por última vez y desde allí ascendió al cielo, donde vive y reina. Pronto vendrá por nosotros a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros somos afortunados de ser contados entre su pueblo. Ahora bien, nos dejó el encargo, nos dejó la orden de hacer discípulos, que cada uno de nosotros tome esta orden en serio. No es una sugerencia, no es un deseo, es una orden. Por lo tanto, hagamos discípulos, porque Jesús vive y reina. Hermano cristiano, familiarízate con tu Biblia. Adopta un plan de lectura diaria de la palabra. Si notas que se te hace difícil seguir un plan, busca 1 o 2 compañeros que te acompañen y alienten. Ruégale a Dios te conceda perseverancia en la lectura y estudio de su palabra. Recuerda que tenemos un Salvador resucitado. Ahora bien, si no eres cristiano, por algo has escuchado este mensaje que tanto necesitas. Yo estuve como tú y sé bien que tú crees que son inventos, pero te desafío a que consideres tu situación y le digas a Dios: si existes, si en verdad levantaste a tu Hijo de entre los muertos, haz algo en mi vida. Ya nos contarás. Además, habla con nuestro pastor, el presbítero don Aarón Zapata. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, gracias por esta palabra, una porción tan pequeña y tan lleno de significado para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga crecer en nosotros la convicción que Cristo Jesús vive y que reina, y que aunque veamos desastres en el mundo, descalabros, inclusive que algunos de nosotros sufrimos enfermedades, muertes, asaltos, violencia, Jesús vive y reina, y un día vendrá por su iglesia
y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu iglesia y te rogamos que tú nos des la sabiduría para seguir lidiando mientras estemos en este mundo. Ayúdanos a ser discípulos, que tu nombre se glorifique en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Les ruego que se pongan de pie para recibir la bendición del Señor, que dice así: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.